le permitimos plantear. Leandro, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto, y saludo al equipo. Tenés 3 minutos para plantear el debate ideológico. Más de lo que hubo en el debate en la televisión, ¿no? Si querés 4, mirá cómo estamos. No, gracias. Bueno, que salga lo que salga. Lo que pasa es que a veces la posición mía es muy incómoda porque me llaman y me preguntan por lo que dice otra persona. Y viste, qué sé yo, es muy incómodo interpretar lo que dice otra persona. Y lo que digo yo no importa. Entonces, lo que trata a veces es aprovechar esos huequitos que se arman entre la coyuntura y el análisis de las declaraciones de las personas para ver si se puede poner algunas ideas en el medio, que son en definitiva las que van a organizar el debate político de los próximos años. Porque dale, a ver. Nos guste o no nos guste, cada tanto se empiezan a instalar algunas ideas como parte del sentido común y nadie las cuestiona. Así como dicen ustedes que pasa esto en el fútbol, es cierto que hay cosas que pasan y las naturalizamos y empiezan a formar parte del ambiente. Con algunas ideas me parece que pasa lo mismo. A ver, por ejemplo, ¿qué? La minimización del Estado, ¿no? La idea que el mercado no tiene que tener ningún tipo de regulación, que es un abuso a la libertad individual, regular el uso de monopolios o la creación de monopolios. Me parece que hay una lógica. Mira, yo estaba leyendo un libro la semana pasada que me dio una pauta medio conceptual, pero creo que ayuda para entender. Hay una lógica de disolución de lo social y de lo político al mismo tiempo. Entonces, cuando vos escarbás un poquito, te das cuenta que atrás de algunos discursos lo que hay es la negación de la existencia de la sociedad. Se toma solamente a la gente como sujeto, al individuo como sujeto, y entonces se empiezan a romper los lazos sociales y los compromisos recíprocos, y la interdependencia que de eso genera, y por eso se empieza a debilitar tanto la idea del Estado social, del Estado de bienestar, de un mecanismo de planificación, de gestión y de regulación pública, y se naturaliza tanto la concentración del poder económico y la legitimidad del poder económico para planificar la vida social. Para mí esto es uno de los principales problemas que tenemos. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo fuera a poner un vecino común y vos me contás esto, que me parece es una forma interesante o un enfoque interesante para plantear cómo se divide a grandes rasgos la política dentro del capitalismo. Hay sectores que creen más en el fruto del esfuerzo individual y otros que creen que tiene que haber algún tipo de regulación social. Básicamente así. Unos creen que hay que intervenir y regular el mercado, otros creen que si vos intervenís y regulás el mercado, lo que generás es más problemas que soluciones. Y unos son la centroizquierda, donde me parece que vos te sentirías cómodo con ese debate, sí. Y otros la centroderecha, que es lo que vos estás discutiendo. Y después hay márgenes, ¿viste? Hay momentos en que la centroizquierda siente, si no me damos un poquito más de margen al mercado, efectivamente vamos a tener problemas, y momentos que la centroderecha dice, che, atendamos un poco lo social porque si no nos desborda o no sé qué. Hay como, no es tan blanco y negro, aunque sí hay un elemento central en un lado o en el otro. Ahora, dicho esto, cuando vos explicás esto, dices, bueno, ¿y cómo se ve en la realidad? Si quienes defienden la intervención del Estado la defienden, utilizan o llegan a resultados que no son buenos para un país, ¿y tiene lógica o no que la sociedad gire hacia la centroderecha? Mira, ahí hay dos debates. El primero es cómo encaramos el debate, porque hay en los medios de comunicación una tensión entre la necesidad de simplificar todo para que el ciudadano lumpen entienda, y la aspiración de algunos periodistas, políticos, muy pocos, creo que el caso de ustedes es esto, que tratan cada tanto de elevar el nivel del debate, apostando a la complejización y a la problematización, a costa de que por ahí alguien se aburra y cambie de canal o cambie de emisora. Es una tensión constante esto, y yo creo que la derecha avanza a medida que se simplifican las cosas. Cuando hay una lógica de simplificación entre buenos y malos, esos discursos maniqueos permiten que las explicaciones simplistas se terminen imponiendo. Después está la otra discusión, que es si el Estado cuando interviene todo lo que hace lo hace bien, y si eso legitima o no legitima la aparición de una visión más libre mercadista o más, como lo decimos nosotros, para mí ya esto es un totalitarismo de mercado, ¿no es cierto? Bueno, es un debate interesante porque lo que creo que nosotros tenemos que asumir es que no existen modelos puros de gestión ni modelos que nos lleven a la plenitud. Todo tiene ciclos, todo tiene puntos fuertes y puntos débiles. El tema es que uno tiene que hacer un promedio. Hay que salir de la simplificación berreta de pensar que hay un modelo salvador, un líder salvador o una política salvadora. Ahora, por ejemplo, esto que vos decís claramente te aleja de Milei o te aleja de Macri. Pero, por ejemplo, ¿te aleja también tanto de Rodríguez Larreta? Depende.
Por ejemplo, cuando Rodríguez Larreta plantea la semana pasada que es necesario regular monopolios porque hay abuso de posición dominante, uno se sorprende. Ese es un Rodríguez Larreta. Después tenés un segundo Rodríguez Larreta, que es el que construye su carrera política sin hablar de política y mostrándose como un gestor. Eso para mí es un problema del sistema político, ni siquiera se le imputo a él. Ayer Pagni decía, que era un reportaje que le hizo del Río, que había un formato endiablado en la Argentina, que era este de que para ser presidente no te tienen que ver venir, digamos, ¿no? Entonces decía, bueno, Larreta si se constituye como jefe de la oposición, toma definiciones, dice cosas, articula conflictos, baja las encuestas. Y bueno, eso es un tema para analizar. Y el tercer Larreta, que es el que más me molesta a mí, es el Larreta que dice una cosa pero hace otra, que habla de lo público y del Estado, pero que deja que los desarrolladores inmobiliarios, las grandes constructoras planifiquen la ciudad. Y retira al Estado de algo tan importante como la planificación del espacio público. Entonces son tres Larretas distintos, que también se explica hasta incluso por su propia formación, porque él viene del desarrollismo, su hijo creo que era desarrollista, pero se termina incorporando, digamos, como parte de un think tank de las políticas neoliberales de los 90. A ver, entonces, pero por ejemplo, en el caso de que vos decís de las torres o que los grandes desarrolladores inmobiliarios definen, hoy en día, por ejemplo, el crecimiento que se da en la Argentina se da en parte por por lo que pasa en el área de la construcción. Donde hay desarrolladores inmobiliarios de todo tamaño, porque uno se da cuenta que hay mucho pozo en eso y en ese pozo hay desarrolladores inmobiliarios, de repente hay el arquitecto que hace su primer trabajo, etcétera, pero que es algo en lo que, por razones que no viene al caso en este momento analizar, los argentinos cuando tienen un sobrante de guita van e invierten porque le da refugio de valor o lo que fuere. ¿Vos regularías eso? Mirá, cuando hablamos de desarrolladores inmobiliarios no hablamos de una constructora que construye departamentos de 3 ambientes para que viva la gente de clase media. Hablamos de emprendimientos inmobiliarios que parten de la premisa de que compran terrenos para edificar 4 pisos, se sientan con el jefe de gobierno, le venden un cambio de normativa, literal lo que se está contando, se llama convenio urbanístico, y pueden construir 40 pisos. Esto ya es simbólico, digamos, ¿no? Pero aumenta su capacidad de constructividad. Y lo que hacen es generan departamentos de mucho valor que terminan quedando vacíos porque se utilizan como reserva de valor. Y además avanzan sobre el espacio público, y ni hablar cuando directamente compran espacio público para edificar este tipo de construcciones. Entonces hay que distinguir. Esto como que vos me digas, che, vos estás en contra, no sé, de la pyme. No, al contrario, yo estoy a favor. ¿Estás en contra de los empresarios? No, por favor, si no hay empresarios no hay empleo, si no hay empleo no hay excedente económico, no hay inversión, no hay distribución de la economía. A ver, Leandro. ¿Y entonces de qué estás en contra? De los monopolios. Estoy en contra cuando... ¿Yo sabés de lo que estoy en contra? Que el mercado planifique él la ciudad y que compre a los políticos o que tome a los políticos como empleados para gestionar la planificación que ellos mismos se dan. Sin mercado, sin empresa constructora, sin capital, no hay sociedad. Ahora, vos sabés que cuando le preguntás esto a Rodríguez Larreta, te dice todo esto se hace de acuerdo con el Frente de Todos. Todo lo que pasa en la legislatura se aprueba por acuerdo entre todos. Pero vos sabés cómo funciona. ¿Cómo funciona? No, yo te lo puedo decir, pero soy diputado opositor. Pero fue toda una vergüenza todos estos meses y estos años. Las últimas sesiones nos meten, incluso las últimas sesiones del año, estos convenios urbanísticos que son increíbles. La verdad son un escándalo ético. De verdad. Aparte creo que tan importante en esta elección del 14 como la Cámara de Diputados es la legislatura porteña. Ellos abusaron mucho de su mayoría. Pero no abusaron con el acuerdo con Santa María y con otros referentes. No, y solos. O sea, yo desde que soy legislador, mirá, ni Santa María ni eso votaron ningún tipo de hace 3 años y medio. Y la verdad es lo que te digo es que lo terrible fue lo que hicieron con Martín Lustó. Martín Lustó gana la elección, mejor dicho, se presenta a la elección y es una buena elección siendo opositor a Larreta, y el tipo tira todo lo que Larreta puede comprar, lo compra, y todo lo que puede vender, lo vende, en términos inmobiliarios. ¿Y? Un año después, terminó en el mismo bloque, votando exactamente lo mismo. Entonces, insisto con lo mismo, acá no se trata de... Para mí, yo no soy un necio que dice que la construcción representa, no sé, el enemigo, no, el tema es qué tipo de construcción, porque después nos quejamos por los precios de los alquileres, pero esto también tiene que ver con la oferta que hay en el mercado. A ver, Leandro, tenemos que ir cerrando. Antes una pregunta de Gustavo, dale. ¿Cómo va, Leandro? Una consulta, porque quiero volver un paso atrás, porque vos dijiste, bueno, se habla mucho de gestión y se da poco el debate ideológico. Sí. Y la verdad es que yo no voy a representar a vastos sectores de la sociedad, porque uno no sabe cómo piensan, pero sí algunos que dicen, bueno, la verdad es que sí, la gestión es importante, no me hables de cómo vamos a transformar el país, sino
hablame de cómo me pones la cloaca, de cómo me asfaltas la calle, de cómo me cambias las pequeñas cosas de la vida diaria que a mí me mejoran mi calidad de vida en vez de darme el gran debate ideológico que a veces esconde, digamos, cáscara y no llegás al punto de lo que cada uno de nosotros necesita. ¿No te parece que en eso hay una disociación entre todo el arco político y la sociedad? No, me parece que una cosa es la gestión, que es un debate legítimo, que ocupa espacio en los medios de comunicación y que incluso es una tarea fundamental de la política, y otra cosa es la discusión acerca de qué vamos a hacer en el futuro con eso, porque hoy se están naturalizando ideas que llevan a la privatización, por ejemplo, de todo eso que estás diciendo, o a la delegación en el mercado de la planificación, que es aún más grave que la privatización de todo eso que estás diciendo. Si escuchás los discursos de Milei, si ves cómo Milei se junta con Macri, si ves cómo todos ellos empiezan a construir una agenda mucho más a la derecha de la que tenían hace meses atrás, te vas a dar cuenta que esos problemas concretos de los que vos estás planteando, los imaginan, se los imaginan encauzándolos de una manera completamente diferente. Pero yo puedo criticar el rol del Estado en su eficacia para garantizar, no sé, servicios básicos elementales. Pero cuando hoy empezamos a discutir la inexistencia de los bienes públicos, porque lo plantean así, no existen bienes públicos, es un debate que yo aprovecho para darlo en Radio con Vos, que yo sé que tienen una audiencia que disfruta de esta discusión y ustedes mismos me parece que también la disfrutan, a pesar de que me tienen que hacer esta pregunta, pero creo que es al revés. En la Argentina le damos mucho tiempo a lo particular y poco a lo general, y de esa forma van empezando a instalar ideas como las que hemos escuchado en estos últimos días, viste, que dice, bueno, a ver... Leandro, no, lo único que quiero decir para cerrar, que muchas de las cosas, las preocupaciones que vos planteás, yo las tengo en común con vos. La verdad que veo un avance de esas ideas, que cuando Vidal habla de derogar la ley de alquiler es como si fuera algo de ridículo, y no como si fuera una búsqueda quizás fallida de cómo regular una situación donde el inquilino es el más débil, y entonces hay que buscar en todo caso regularla bien, pero no derogarla, y ella habla de derogarla. Veo esas cosas, sin duda veo esas cosas. Lo que pasa es que vos le das al debate que se da en los medios o a la forma en que se va dando la cosa un rol que lo tiene sin incluir algo que para mí es central, que es cómo gobierna el gobierno. Entonces, cuando la gente que votó al Frente para la Victoria, entre los más pobres, terminan votando a Milei, es porque, ven a un gobierno que votaron que no les respondió en muchas cosas, que por ejemplo la educación, ¿no? Entonces digo, hay un elemento que es cómo vive la gente en la calle todo el tiempo. Entonces, en el momento en que aparece un gobierno de centro izquierda, o que presume de ser de centro izquierda, y a la gente la deja muy mal, o parece que la deja muy mal, o la pandemia, pero además de la pandemia, la herencia económica, pero además la propia gestión y las peleas internas y el cumpleaños y esto y lo otro, y la educación, etcétera, y ciertas incongruencias, y bueno, se la dejas picando a la derecha. No, pero hay dos cosas, yo agradeciendo el tiempo que me dieron. Primero, yo obviamente que identifico la problemática. El tema es cómo es la traducción política de esa angustia. La traducción política que estamos teniendo de esa demanda me parece que es complicada, digamos, porque está generando expectativas de nuevos problemas, digamos. Y tanto es así, y esto es lo segundo, que esto es un fenómeno global. O sea, a ver, vos pensás, cuando se asocian con Vox, cuando se emparentan con Bolsonaro, cuando se emparentan con Trump, estamos hablando de sociedades en el mundo distintas, pero que tienen insatisfacciones, que tienen desilusiones frente a los modelos tradicionales de gestión, pero que resuelven esas insatisfacciones por el peor lugar, desde el lugar de la intolerancia, del lugar de la negación del otro, de la insensibilidad, o sea, todos sentimos insatisfacciones. ¿O vos te pensás que los que estamos cerca del gobierno, a pesar de que entendemos que estamos en pandemia y todas las cosas que acabas de decir, no nos sentimos insatisfechos con lo que pasa? El tema es cómo uno canaliza esa insatisfacción, y ahí donde yo creo que el debate de ideas es importante, porque no es lo mismo que vos me digas, mirá, yo no quiero que, no sé, me desilusioné con el gobierno, voy a votar, y soy de derecha, voy a votar a Santilli y a Manes, por ejemplo. No es lo mismo decir eso a decir, mira, voy a votar a esta gente, o voy a naturalizar que digan que el cambio climático no existe, que las vacunas en realidad no tienen poder de cura, que, como decimos, que para que haya más trabajo hay que recortar derechos laborales. Ojo que en esas discusiones que nosotros hoy subestimamos, porque las justificamos como consecuencia de la crisis económica, de la angustia que se dio después de la cuarentena y la pandemia, anida un problema, que es la negación del otro y la negación de la política, y los sectores más lúcidos lo tienen que poner esto en carpeta, porque no sea cosa que el remedio sea peor que la enfermedad. Leandro, te mando un abrazo y gracias por la deferencia de atendernos. El próximo reportaje te vamos a torturar.
Volveremos a hablar de otra persona. Leandro, gracias, muchas gracias. Leandro Santoro, primer candidato a diputado nacional en la lista del Frente de Todos.